2022 estuvo marcado por momentos épicos. Los efectos en la economía tras la pandemia del COVID-19 y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, hechos que quedarán en la historia y la memoria de la población a raíz de las consecuencias globales. A mediados de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto que reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, donde además acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar. Poco después, Putin anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania, con un despliegue de tropas rusas cruzando la frontera e invadiendo el país, cuyos bombardeos fueron reportados en las principales ciudades ucranianas, provocando la reacción inmediata del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, con el fin de mantener la preparación para el combate y la movilización de sus fuerzas armadas, ordenó la movilización militar general. Para noviembre, la guerra en Ucrania contaba con más de 240.000 víctimas por el conflicto, entre ellos un aproximado de 40.000 civiles, aumentando el número de refugiados a 6,6 millones. Sin embargo, ambos bandos mantienen en secreto cuántos de sus soldados han muerto. Lo cierto es que el 2022 fue el año en que el horror de la guerra y la crisis humanitaria volvieron a Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania desató la miseria en millones de ucranianos, destrozó la sensación de seguridad de Europa, modificó el mapa geopolítico y sacudió la economía global, encareciendo la vida de millones de hogares y empeorando aún más la crisis migratoria mundial. Previo a la guerra, el COVID cambió el rumbo de la economía global, la cual experimentó una desaceleración generalizada con la inflación más alta registrada y dio lugar a la mayor crisis económica mundial en más de 100 años, según el Banco Mundial. Durante el segundo trimestre de este año, el Producto Mundial se contrajo debido a la desaceleración de China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares en Estados Unidos no alcanzó las expectativas, de acuerdo con el informe UE de julio de 2022 presentado por el Fondo Monetario Internacional. La crisis del costo de la vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa a Ucrania modificaron el rumbo del crecimiento económico a nivel mundial. Y acechando los ojos al Caribe, una ola de violencia y un sinnúmero de manifestaciones se apoderaron de las calles de Haití, mientras que la inestabilidad completó su punto más alto con el magnicidio de Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021. Con una veintena de gobiernos en los últimos 35 años, es la nación del Caribe que más presidentes ha tenido en menos tiempo desde finales del siglo XX. Pese a la ayuda internacional y de manera especial la dominicana, Haití continúa sumergido en una crisis política, social y económica debido al control que han tomado las bandas criminales en el último año. Históricamente han contado con el respaldo de la República Dominicana en tiempos de crisis. Sin embargo, pese a la presión de la comunidad internacional, el gobierno dominicano ha decidido mantenerse fiel a sus leyes migratorias, cerrando la brecha a una posible zona de refugiados haitianos en el país e incentivando la deportación de ilegales. Y es que las manifestaciones en el país vecino generan preocupación al pueblo dominicano debido a la proliferación de la inseguridad en la frontera. Mientras eso pasa en la isla, en el resto de América Latina se han dado un vuelco a la izquierda, evidenciado con el triunfo de Lula da Silva en Brasil y con la victoria de Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda llegó al poder en Colombia. Otro giro un tanto esperado debido a la crisis que vive desde hace 5 años Perú fue la decisión de su entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y quien más tarde fue destituido, apresado y bajo investigación, dejando en la presidencia a Dina Boluarte,
quien asumió el cargo por sucesión, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la presidencia de ese país. Aquel hecho fue sucedido por la sentencia a 6 años de cárcel contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción cuando fue mandataria en 2007-2015, cuyo veredicto tendrá un fuerte impacto político en Argentina y países de la región. El 2022 cierra con incertidumbre, recuerdos sombríos, así como cambios inesperados en la política internacional y miles de expectativas por un venturoso 2023 con la promesa de encauzar un panorama más esperanzador. Para Reseñas, Yarido Ortiz.